Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan. El capítulo 2 que estamos desarrollando, hemos iniciado esta primera partecita que va de los versículos 1 hasta el versículo 12 en realidad. Desde el 13 comenzamos una segunda narración. El primer signo de Jesús en Caná de Galilea. El tercer día hubo una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús fue invitada. Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Durante la fiesta, cuando se les acabó el vino, la madre de Jesús le advirtió a Jesús: ya no tienen vino. Le dijo Jesús: mujer, ¿qué hay entre tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para la purificación de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús ordenó a los servidores: llenen las tinajas con agua. Ellos las llenaron hasta el borde y les dijo: saquen ahora y llévenle al jefe de los servidores. Y ellos lo llevaron. El jefe de los servidores probó el agua convertida en vino, pero no sabía de dónde provenía. Los servidores, en cambio, sí sabían porque habían puesto el agua. Entonces el jefe de los servidores fue hasta el esposo y le dijo: en una fiesta se ofrece primero el buen vino, y cuando los invitados ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado para este momento el mejor vino. Así en Caná de Galilea Jesús dio comienzo a los signos y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Cafarnaúm con su madre, con sus hermanos y sus discípulos, y allí se quedaron no muchos días. Muy bien, queridos amigos, hoy nosotros queremos subrayar principalmente el versículo 3 de este capítulo 2. Y como falta el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Entonces, dentro de nuestro contexto bíblico, empieza el momento central de este primer signo. Desde aquí, de esta manera, dice Jesús, comienza a hacer sus signos y manifiesta su gloria. Pero, el vino, queridos amigos, es el símbolo de alegría, es el símbolo de bendición. El dios Baco en la cultura griega era el dios de la alegría, el dios Baco, el dios del vino. Y justamente este vino se acaba. La alegría. ¿Cuántas veces entre nosotros, queridos amigos, termina la alegría? Y esto es lo que quiere decir. Y recordemos lo que ya hablamos en los versículos anteriores. La boda significa siempre algo nuevo que comienza. Una familia nueva que comienza nos está diciendo que un mundo nuevo, perspectivas nuevas, estos dos, ¿verdad?, que están comenzando a caminar, pero juntos, que van a ser toda una historia y toda una vida,
con los hijos que vendrán, etc. Algo nuevo que está surgiendo. Y por eso las bodas siempre, siempre en la Biblia representan al reino de Dios. Porque el reino de Dios quiere decir que algo nuevo tiene que comenzar. Algo nuevo que traemos con la fuerza y la gracia de Dios. Bueno, pero esta bendición, esta alegría y esta plenitud se acaba. Quiere decir que es la representación, ¿verdad?, de la insuficiencia humana. La opalaña de alegría, opalaña de plenitud, opa entonces goabe todo lo que significa, queridos amigos, esa bendición que nosotros necesitamos, termina por que nosotros solos no podemos. Y entonces aparece aquí la mujer, María, que percibe el sexto sentido, lo que revela su sensibilidad espiritual y su papel como intercesora. Dos elementos, queridos amigos. Pero nosotros estuvimos hablando que María, aquí en este caso, está representando su madre, dice la madre, el judaísmo. Y dentro del judaísmo, la mujer es Eva, la nueva Eva, una nueva creación que está iniciando. Y entonces alguien tiene que darse cuenta de la realidad de lo que está pasando. El hecho de que nos falta la alegría, el hecho de que no tenemos la plenitud, y María sí va a estar representando la nueva Eva. Entonces algo nuevo, queridos amigos, que tiene que comenzar. Pero para eso hay una sensibilidad, sensibilidad espiritual. Aquí no hay alegría, aquí está faltando algo. El texto griego usa la expresión, queridos amigos, de histeresantos. En griego, esto quiere decir cuando faltó, ¿verdad? Faltó, el hecho de faltar. Avenai porina. ¿Y qué es lo que va a faltar? Y oinu, que es el vino, ¿verdad? Entonces, cuando está diciendo histeresantos oinu, está diciendo está faltando el vino, está faltando la alegría. No hay plenitud de vida en este lugar. Esto implica carecer, estar por debajo, quedarse corto entonces en nuestro caminado, faltaña de algo en nuestra humanidad, en nuestra vida, en nuestra propia existencia. Y entonces, queridos amigos, esto nos está llamando también a nosotros a darnos cuenta de esta necesidad de sensibilidad y darnos cuenta cuando nos está faltando la alegría. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Si Dios me dio este amor, fue para amarte, para escribir el libro de la vida, para sentir que mi alma vuela libre y no anda como un barco a la deriva. Si Dios me dio este amor, Dios me perdone, porque a veces lo dudo, porque sufro, porque no sé entender tus emociones,
trato de arreglarlo con canciones. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, dime que sí, que estoy dispuesto a dar todo por ti. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, ¿qué importa ya? Que venga lo que tenga que venir, si estás aquí. Y Dios me dio este amor para vivir. Si Dios me dio este amor es porque sabe que voy a amarte hasta el día que muera, para secar tu llanto si estás triste, para bajar del cielo las estrellas. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, dime que sí, que estoy dispuesto a dar todo por ti. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, ¿qué importa ya? Que venga lo que tenga que venir, si estás aquí. Y Dios me dio este amor para vivir un día de lluvia e iluminar tu noche oscura y ganar más de 1000 guerras junto a ti. Cuánto te amo, fuiste hecha para mí. Sí, que estoy dispuesto a dar todo por ti. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, ¿qué importa ya? Que venga lo que tenga que venir, si estás aquí. Y Dios me dio este amor para vivir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mientras el día amanece allá, aún tus redes vacías están, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones, sus redes lanzará. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz,
serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzaba en el silencio y entre lágrimas esperabas que la semilla antes esparcida cayera sobre tierra fértil. De fiesta está tu corazón, porque el trigo que ondea allá ha madurado bajo el sol y se puede almacenar. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Una noche de sudor en una barca en pleno mar, mientras el día amanece allí, aún tus redes vacías están, pero la voz que te llama otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones sus redes lanzará. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí con el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Versículo 3, hoy estamos reflexionando y nos dice que justamente durante la fiesta, cuando se les acabó el vino, la madre de Jesús le advirtió a Jesús, ya no tienen vino. Entonces hay algunos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta durante la fiesta, durante nuestra vida, durante el caminar, ¿verdad?, de nuestra propia existencia, nuestro peregrinar, ya es Peñandepea con términos nuestros. Cuando se les acabó el vino, el oinu, el vino, significa la alegría. Y entonces aquí está faltando la alegría dentro del hogar, dentro de nuestra vida, dentro de nuestra humanidad. Pero hay una sensibilidad, alguien que es muy sensible, y ahí está la mujer. Característica esencial de la mujer que es siempre luego, eso lleva, enseguida, oye, ella siente, para el sexto sentido. La madre de Jesús le advirtió a Jesús. Y también está preocupada, la mamá pues tiene estas características, ya no tienen vino, les falta la alegría. Estos hijos míos no están entonces en esa alegría, pero figura de esta nueva alianza, figura de este nuevo inicio. Algo, dale. Alguien les tiene que ayudar. ¿Y quién? Y justamente el que pueda hacerlo. Mala y puaca paveajina, peagolañan yarajina. Ñepunura bella que fueron invitados a esta boda. Jesús en primer lugar, ¿verdad? Y también sus discípulos. Jesús, Dios, el que camina con nosotros, nos acompaña. Nañandere yaya. Pero al mismo tiempo es la comunidad que también camina con nosotros. Por eso nos está diciendo aquí que los discípulos son invitados y acompañan a Jesús. Nuestro contexto histórico, recordemos que en el siglo I la abundancia de vino era signo siempre de honra y de bendición. Ahora, que falte el vino significaba vergüenza. ¡Qué vergüenza! Faltañandea lleva.
Y esto era para la familia, para los esposos, y en las comunidades rurales, como por ejemplo aquí estamos en esta ciudad, vamos a decirlo así, o en este pueblito, en este poblado, Caná, todo el pueblo participaba. Y esto enseguida se van a dar cuenta todos, ¿verdad? Porque es un pueblito, faltañan de por ahí la yaumiana, llamó comiana, ¿verdad? Históricamente la intervención de María, por lo tanto, queridos amigos, está evitando la deshonra de esta familia. Ustedes me entonces de Guarapaya subrayamará la deshonra. Quiere decir, queridos amigos, que nunca vamos a poder realizarnos como personas, como familias, si es que nosotros no somos sensibles, no nos damos cuenta de que algo está faltando en nuestra vida, en nuestra familia. No estamos cumpliendo con ese plan de salvación. Que estás en esa alegría de Dios. Pero el plan de salvación, venían de Yara y Botaña, de Guaraína. Jesús no ha hecho signo alguno, pero el contexto social se convierte en un escenario importante para este primer acto mesiánico. Este gesto, queridos amigos, va a inaugurar el paso del vino antiguo de la ley al vino nuevo de la gracia. Algo nuevo surge. Antiguo Testamento, de la falta de la alegría, es decir, la ley por la ley, ya ponen de las cosas porque oye, porque está escrito la ley. Recordemos los fariseos, la exigencia, simplemente por hacer la ley por la ley. Pero aquí, sin embargo, el Señor nos está proponiendo una gracia. Falta el vino, pero nosotros vamos a darle una nueva creación. El esfuerzo y la lucha de esa ley de caminar siempre en la gracia de Dios ahora va a ser una verdadera gracia de Dios, porque porque el contexto cultural y antropológico, queridos amigos, en la mentalidad del semita, el vino simbolizaba la vida, la alegría, el espíritu, lo que nos renueva, pero toda carencia representa el vacío existencial y espiritual. Ya tú que veas, vacío experiencial, vacío existencial espiritual. Entonces el pueblo veía el vino como un don de Dios. Este es el don de Dios. Nos falta el don de Dios. Nos falta la gracia. Los discípulos también, que tienen una presencia muy importante. Entonces, el faltar el vino, de cierta manera que esta es nuestra condición humana, que nos falta la alegría, que no somos plenos, que tenemos dificultades. Y esto todo es desde un aspecto antropológico. Nosotros somos seres deseantes, siempre faltos de plenitud, Nahaila 100%, siempre Ñecoteneta lleva el esfuerzo, que después lo vamos a ver, llenen esas tinas, llenen, dale, ven bella buena, a operar ireña de Yara Metaña de esa plenitud. María entonces, queridos amigos, está personificando nada más y nada menos que esa mirada compasiva de parte de Dios, porque oye, esa cosa sensible. Dios es sensible a nuestras necesidades. Dios mira, intercede por nosotros. Y en la cultura patriarcal de estos siglos, siempre tenemos que recordar que la mujer muy raramente podía intervenir. Sin embargo, aquí María habla, su palabra, no tienen vino, revela una verdadera necesidad. Quiere decir que oñecotemente maoígena. Y así nos está enseñando también a interceder, no imponer, interceder. No tienen vino. Porque después va a decir simplemente, bueno, todavía no ha llegado mi hora, hagan lo que Él les diga. Bella pola ya ven, o por coriré hagan la alegría, en la medida en que ve nuestra predisposición. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país.
Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Octubre, mes del Santo Rosario. ¿Sabías que puedes ganar indulgencias con el Santo Rosario? Mucho se ha escrito sobre el poder espiritual que tiene el Santo Rosario, pero tal vez algo poco conocido es la gracia de la indulgencia que se puede obtener con esta oración mariana, la favorita de San Juan Pablo II. En su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, Rosario de la Virgen María, el Papa Peregrino escribió que para fomentar esta proyección eclesial del Rosario, la Iglesia ha querido enriquecerlo con santas indulgencias para quien lo recita con las debidas disposiciones. Al respecto, la concesión 17 del Enchiridion Indulgentiarum, Manual de Indulgencias, de la Penitenciaría Apostólica del Vaticano, indica que se concede indulgencia plenaria al fiel que recita devotamente el Rosario Mariano en una iglesia u oratorio, o en familia, en una comunidad religiosa, en una reunión de fieles y en general cuando varios se reúnen para un fin honesto. Asimismo, la indulgencia plenaria se obtiene cuando el fiel se una devotamente a la recitación de esa misma devoción cuando es hecha por el sumo pontífice y es difundida por medio de un instrumento televisivo o radiofónico. En otras circunstancias, la indulgencia será parcial. En el caso de la oración vocal, debe añadirse la devota meditación de los misterios, y que en el rezo público los misterios deben enunciarse conforme a la costumbre aprobada en el lugar, pero en la recitación privada basta que el fiel añada a la oración vocal la meditación de los misterios. La indulgencia plenaria se puede ganar una vez al día, excepto en peligro de muerte. Es posible obtenerla cumpliendo los requisitos generales que establece la Iglesia: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa. La indulgencia también se puede obtener para un difunto, sobre los rosarios bendecidos por sacerdotes u obispos. Por otro lado, el Papa Pablo VI estableció en la Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina, doctrina de las indulgencias, que el fiel que emplea con devoción un objeto de piedad, crucifijo, cruz, rosario, escapulario o medalla, bendecido debidamente por cualquier sacerdote, gana una indulgencia parcial.
y si hubiese sido bendecido por el sumo pontífice o por cualquier obispo, el fiel, empleando devotamente dicho objeto, puede ganar también una indulgencia plenaria en la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, añadiendo alguna fórmula legítima de profesión de fe. Al respecto, el padre John Palen, gran propagador de la devoción del Santo Rosario en familia, advirtió que emplear con devoción un objeto de piedad quiere decir rezar. Yo digo que es como una profesión de fe llevar una cruz o hasta el rosario, pero el rosario en sí, más que la cosa concreta, es la oración. Entonces hay que rezarlo, aclaró el sacerdote. De otra forma, se presta a tener demasiada fe en el objeto y no en Dios. El objeto nos ayuda a comunicarnos, relacionarnos con Dios. Por lo tanto, no basta con llevar el rosario en el cuello, el bolsillo o el bolso para ganar la indulgencia parcial, sino que se tiene que usar para la oración, para acercarnos más a Dios en la propia vida. Además de las indulgencias, la Virgen dio 15 promesas a quienes recen el Santo Rosario. Cuenta la tradición que en la segunda mitad del siglo XV, la Virgen María se le apareció al beato dominico Alano de la Rupe, quien escribió el famoso libro De Dignitate Salteri, de la dignidad del salterio mariano, en el cual relata cómo la Virgen pide a Santo Domingo de Guzmán que propague el rezo del Santo Rosario. Según el beato Alano, estas son las promesas de Nuestra Señora para quienes rezan frecuentemente y con devoción la oración mariana. 1. Aquellos que recen con enorme fe el rosario recibirán gracias especiales. 2. Prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que recen el rosario. 3. El rosario es una arma poderosa para no ir al infierno. Destruye los vicios, disminuye los pecados y nos defiende de las herejías. 4. Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán, se otorgará la piedad de Dios para las almas, rescatará los corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades y los elevará en su deseo por las cosas eternas. Las mismas almas se santificarán por este medio. 5. El alma que se encomiende a mí en el rosario no perecerá. 6. Quien rece el rosario devotamente y lleve los misterios como testimonio de vida, no conocerá la desdicha. Dios no lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta, y si es justo permanecerá en la gracia de Dios y tendrá la recompensa de la vida eterna. 7. Aquel que sea verdadero devoto del rosario no perecerá sin los sagrados sacramentos. 8. Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida y en la hora de su muerte encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia. En la hora de la muerte participarán en el paraíso por los méritos de los santos. 9. Libraré del purgatorio a quienes recen el rosario devotamente. 10. Los niños devotos al rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo. 11. Obtendrán todo lo que me pidan mediante el rosario. 12. Aquellos que propaguen mi rosario serán asistidos por mí en sus necesidades. 13. Mi Hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar el rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la hora de la muerte. 14. Son mis niños aquellos que recitan el rosario, y hermanos y hermanas de mi único Hijo, Jesucristo. 15. La devoción a mi rosario es una gran señal de profecía. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe.
Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, el versículo 3. Durante la fiesta, cuando se les acabó el vino, la madre de Jesús le advirtió a Jesús: ya no tienen vino. Aquí entonces se subraya, queridos amigos, el hecho de la madre. ¿Saben por qué? Porque primero te hace como una introducción. Durante la fiesta, cuando se les acabó el vino, es decir, esto se vuelve una oración en griego aquí, secundaria. Entonces, cuando todo esto sucedió, que opala vino, etcétera, etcétera, entonces levantamos la oreja. ¿Qué pasó cuando terminó el vino? Entonces nos da la respuesta. La madre de Jesús le advierte a Jesús. La madre de Jesús. ¿Y qué le dice? Ya no tienen vino, ¿verdad? Ya no tienen vino. Queridos amigos, es la sensibilidad, es la madre. La madre siempre significa todo el Antiguo Testamento, de dónde proviene. Es esa comunidad de donde viene el cristianismo, por lo tanto es la madre, la nueva Eva. Pero, o mejor dicho, la Eva del Antiguo Testamento, que ahora en la figura de María, sí, en la figura de María encontramos a la nueva Eva. Ya no tienen vino. Tenemos algunas palabras claves aquí que nos indican esta fuerza. En primer lugar, el vino. Nosotros en hebreo decimos yaim, yaim. En hebreo aparece más de 130 veces en todo el Antiguo Testamento. Más de 130 veces la palabra vino. Y representa siempre la abundancia de vida y la presencia de la alegría, del gozo divino. El Dios Baco ya Emacuria lleva. Viste que es una representación de simbología. El que está un poco embriagado, pero está embriagado de esa gracia de Dios, eso es lo que quiere decir, lleva. Sino que te está diciendo cómo que el vino alegra el corazón, el vino parece que te despierta ante ciertas situaciones. Ahora, desde el aspecto exegético, teológico, el vino simboliza la sabiduría y la gracia derramada. Sabiduría y gracia de parte de Dios. Y mirado desde Cristo, es decir, cristológicamente, está anticipando la sangre de Cristo en la Eucaristía, el vino nuevo del reino. El vino nuevo del reino. Porque es el Señor, ¿verdad? Este es el vino, la sangre. Es lo nuevo que se está presentando en la persona de Jesús. Y del aspecto mirando un poquitito más allá, que quiere decir lo escatológico, como triunfo o como juicio final, la escatología, evoca el banquete final donde Dios enjugará toda lágrima. Es el enjugar toda lágrima y por lo tanto el vino que falta en esta boda en Caná de Galilea es la alegría espiritual y la comunión. Faltañan de la comunión o faltañan de capacidad de diálogo, de entrar y de estar juntos. Entonces el yain, el vino, nos está faltando. Hay una segunda terminología que subrayamos y que es el verbo faltar.
que es el haser. Hasar, carecer, estar incompleto, esto quiere decir. Este verbo define la fragilidad humana ante Dios. Esta es nuestra fragilidad humana, y esto ante el Señor. Ahora, si miramos desde el aspecto antropológico, está el hombre siempre falto de plenitud. Falto de plenitud, hasta que el Espíritu lo va a llenar. Es la fuerza de Dios que le va a dar sentido a nuestro sufrimiento, a nuestra alegría, a nuestra vida, a nuestro caminar, a nuestro peregrinar. Esa es la verdadera razón, queridos amigos, y por lo tanto, el hombre que está siempre falto de la plenitud, hasta que el Espíritu lo va a llenar. De un aspecto soteriológico de salvación, la salvación consiste en que Dios mismo llena nuestras faltas. Dios, la presencia de Dios, nos llena. Y así también nosotros podemos entender que la mujer, es decir, María, aquí es la primera en percibir, en moverse, y sobre todo el famoso haser humano, que es llevarlo a Jesús. Si nosotros queremos aplicar, queridos amigos, esta palabra, que es el faltar el oinu, faltar el vino, tenemos que reconocer las faltas propias. Es el primer paso para permitir que Cristo las transforme en abundancia. Para que Cristo la transforme en abundancia. Falta el vino. Sensibilidad, queridos amigos. Si no, diga tú, así es que, entendiendo estas dos palabrecitas, el faltar siempre nos falta la plenitud, y sobre todo el yain en hebreo, o el oinu en griego, nos hace entender que tenemos que estar luchando por esa abundancia de la alegría, por esa abundancia del don de Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio.
Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. La palabra paz es común en la mayoría de los idiomas. Las personas pueden hablar sobre tratados de paz o tiempos de paz. Eso significa la ausencia de guerra. En la Biblia, la palabra paz puede referirse a la ausencia de conflicto, pero también apunta a la presencia de algo mejor en su lugar. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para paz es shalom. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es eirene. El significado más básico de shalom es completo o entero. La palabra puede referirse a una piedra que tiene una forma perfecta y completa, sin grietas. También puede referirse a una pared de piedra terminada, que no tiene espacios vacíos ni ladrillos faltantes. Shalom se refiere a algo que es complejo, con muchas piezas, que está en un estado completo, pleno. Es como Job, que dice que sus tiendas están en un estado de shalom porque contó su rebaño y no le faltaba ningún animal. Esta es la razón por la que shalom puede referirse al bienestar de una persona, como cuando David visitó a sus hermanos en el campo de batalla y les preguntó acerca de su shalom. La idea central es que la vida es compleja, llena de partes, relaciones y situaciones en movimiento. Cuando cualquiera de estas cosas está fuera de línea o está faltando, tu shalom se destruye. La vida ya no está completa, necesita ser restaurada. De hecho, ese es el significado básico de shalom cuando la usas como un verbo. Traer shalom literalmente significa completar o restaurar. Entonces, Salomón trae shalom al templo incompleto cuando lo termina. O si tu animal accidentalmente daña el campo de tus vecinos, tú lees shalom al darle un pago completo por su pérdida. Tomas lo que se ha perdido y lo restauras a plenitud. Lo mismo aplica para las relaciones humanas. En el libro de Proverbios, reconciliar y sanar una relación rota es traer shalom. Y cuando los reinos rivales en la Biblia hacen shalom, no solo significa dejar de pelear, también quiere decir que empiezan a trabajar juntos por el beneficio del otro. Este estado de shalom es el que se suponía que los reyes debían cultivar y rara vez sucedía. Así que el profeta Isaías anhelaba un futuro rey, un príncipe de shalom, y su reino traerá shalom sin fin. Un tiempo en el que Dios haría un pacto de shalom con su pueblo para remediar todo mal y sanar todo lo que se había roto. Esta es la razón por la que en el Nuevo Testamento el nacimiento de Jesús se anunció como la llegada de Eirene. Recuerda que esa es la palabra griega para paz. Jesús vino a ofrecer su paz a otros, como cuando les dijo a sus seguidores, mi paz les doy. Los apóstoles decían que Jesús hizo la paz entre los humanos arruinados y Dios cuando Él murió y resucitó de entre los muertos. La idea es que Él restauró a plenitud la relación rota entre los humanos y su Creador. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo puede decir que Jesús mismo es nuestra Irene. Él fue el hombre completo y pleno que yo fui creado para ser, pero nunca pude ser. Y ahora Él me da su vida como un regalo.
Esto significa que los seguidores de Jesús ahora son llamados a crear paz. Pablo instruye a las iglesias locales a mantener su unidad a través del vínculo de la paz, lo cual requiere humildad y paciencia y soportar a otros en amor. Convertirse en personas de paz significa participar en la vida de Jesús, quien reconcilió todas las cosas en el cielo y en la tierra, restaurando la paz a través de su muerte y su resurrección. Así que la paz requiere mucho trabajo, porque no es solo la ausencia de conflicto. La verdadera paz requiere tomar lo que está roto y restaurarlo a plenitud, ya sea en nuestras vidas, nuestras relaciones o en nuestro mundo. Y ese es el rico concepto bíblico de la paz. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el segundo, o mejor dicho, el segundo capítulo del Evangelio de San Juan. El versículo 3 específicamente, durante la fiesta, cuando se les acabó el vino, la madre de Jesús le advirtió a Jesús, ya no tienen vino, ahí está. Entonces le faltó el vino, etcétera, durante la fiesta. La madre de Jesús, porque upea la osura ya se añade, peise, sensibilidad, humanidad. Es la humanidad, somos nosotros, queridos amigos, quienes tenemos que ser sensibles a la falta de una plenitud, a la falta de una realización y a la falta de algo tan importante que es la alegría. Nosotros encontramos en este versículo, desde este versículo, algunas enseñanzas. La primera, la sensibilidad espiritual de María. Upeana eteo iña de ella surayata, hay una espiritualidad, oye esa cuá, oye esa pea, una sensibilidad espiritual de parte de María. Aprender a mirar como ella, viendo necesidades de donde solo otros ven. Pero solo ven qué cosa, queridos amigos, rutina, ¿entienden? Por lo tanto, viendo necesidades donde otros solo ven rutina. Está en la opeante, como una repetición, simplemente una rutina. Pero nosotros, al mirar y escuchar y ver el ejemplo aquí de esta mujer, María en este caso, vemos que hay mucha sensibilidad, la sensibilidad espiritual, le falta alegría, le falta vino. Nos lleva y nos tira hacia su Hijo. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es el símbolo del vino. El vino de por sí, el oíno o el yain en hebreo,
es recuperar la alegría auténtica. Esta palabra del Señor. Es decir, luchar por recuperar esta alegría, pero no una alegría entre comillas que es simplemente una alegría que se pueden ir desbordando. La alegría auténtica, la alegría de Dios es aquella que nos transforma, es aquella que nos hace diferentes. Por lo tanto, no la euforia pasajera, no una euforia pasajera, sino que Cristo es el vino que no se acaba. Cristo es el vino que no se acaba. Entonces, sino que nosotros miramos, entendemos, sabemos esta alegría, como decimos en esa música, esta alegría no va a pasar, ¿por qué? Porque está presente. Música, un tercer elemento como enseñanza, queridos amigos, es el símbolo del vino, el segundo elemento, y el tercero es la intercesión silenciosa. Porque María lo que hace es, ella está en la fiesta, como a toda mujer, se da cuenta y dice, bueno, a ver, ella pone algo, sensibilidad simbólica. La aplicación, recuperar la salud, es auténtica, no la euforia sabática, sino la luz que esto nos trae a nosotros, el símbolo, ¿verdad?, tan fuerte que ahora nos hace entender que hay una intercesión, pero es una intercesión silenciosa. Intercesión silenciosa. Quiere decir que y por lo tanto para llegar a lo esencial y lo fundamental de lo que Dios nos pide. Una cuarta enseñanza en este versículo 3 del capítulo 2 de San Juan es el vacío humano y la plenitud de Dios, la plenitud divina. Vacío humano. Y la gente, ¿verdad? Pero nuestras carencias pueden llegar a ser lugar donde Dios se manifiesta en su gloria. Ya no pone que vea. Nuestras carencias, nuestros pecados, igual, queridos amigos, pueden ser lugar donde Dios se manifiesta en su gloria. Pero, ¿por qué eso? Y tenemos el ejemplo claro, concreto, con muchos personajes del Nuevo Testamento, pero sobre todo con San Pablo. San Pablo cambia totalmente de haber sido perseguidor, ¿verdad?, que perseguía a los cristianos. Sin embargo, ahora él es capaz de cambiar, de mejorar, de mirar hacia adelante. Y esta cooperación entre lo humano y lo divino, María nuestra, que el plan de Dios necesita corazones atentos y disponibles. Corazones atentos y disponibles. Ese es el mayor regalo. Así es que vamos a pedir, queridos amigos, que nuestras carencias no sean las que dominen nuestra vida del Espíritu, sino que en la medida en que esa carencia, todo lo que es contrario a las carencias. Así que, queridos amigos, con esta cooperación entre lo humano y lo divino, María muestra que el plan de Dios necesita corazones atentos y disponibles. Muy bien, queridos amigos, me estoy despidiendo de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.